Mis padres ocultaron mi diagnóstico durante 15 años. Y cuando descubrí la verdad ya había perdido a mi familia. Nunca pensé que despertaría esposada a una cama de hospital. Lo primero que escuché fue el sonido metálico de una cadena al intentar mover mi brazo derecho. Abrí los ojos lentamente. La habitación era completamente blanca. Había una ventana pequeña con las persianas medio cerradas y un fuerte olor a desinfectante impregnaba el ambiente. Intenté incorporarme, pero una correa sujetaba mi muñeca a la barandilla de la cama. Mi respiración comenzó a acelerarse. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nadie respondió. Entonces levanté la vista hacia la puerta. Un policía permanecía inmóvil del otro lado del cristal observándome. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Qué hacía un policía vigilándome? Intenté recordar. Lo último que venía a mi mente era el rostro de mi hija, Sofía. Después, vacío absoluto. No recordaba nada más. La puerta se abrió lentamente. Entró una enfermera. Su expresión era amable, pero también parecía tener miedo de decir algo. Buenos días. ¿Dónde estoy? En el Hospital General. ¿Qué hago aquí? Ella revisó una carpeta antes de responder. Está en la unidad de psiquiatría. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Tiene que haber un error. La enfermera negó con la cabeza. Lo primero que pregunté fue, ¿dónde está mi esposo? Ella dudó unos segundos. Ya vino. Entonces, ¿dónde está? Se fue hace unas horas. No entendía nada. Sentía que el corazón iba a salirse de mi pecho. Entonces hice la única pregunta que realmente importaba. ¿Y mi hija? La enfermera respiró profundamente. Su bebé está viva. Solo dijo eso. Nada más. No dijo que estuviera conmigo. No dijo que estuviera sana. Solo, que estaba viva. El alivio apenas duró un segundo. ¿Qué pasó? La enfermera evitó mirarme directamente. Eso tendrá que hablarlo con el doctor. No. Dígamelo usted. Ella guardó silencio. Después hizo una pregunta que me dejó completamente paralizada. ¿Recuerda lo que ocurrió anoche? Cerré los ojos con fuerza. Intenté buscar algún recuerdo. Veía la sala de mi casa. Escuchaba a Sofía llorar. Después veía a Carlos poniéndose la chamarra. Y luego, nada. Era como si alguien hubiera arrancado varias horas completas de mi memoria. Negué lentamente con la cabeza. No recuerdo nada. La enfermera bajó la mirada. Entonces era mejor esperar al psiquiatra. Salió de la habitación. Yo comencé a llorar. No porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque presentía que algo terrible había ocurrido. 10 minutos después entró un hombre de unos 50 años. Traía un expediente enorme bajo el brazo. Se presentó como el doctor Ramírez. Se sentó frente a mí. Buenos días. No respondí al saludo. Solo repetí la misma pregunta. ¿Dónde está mi hija? El médico tomó aire. Está estable. Sentí un enorme alivio. Pero inmediatamente agregó. Permanece en observación por precaución. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué le pasó? El doctor abrió el expediente. Eso es justamente lo que necesitamos reconstruir. Durante casi media hora me hizo preguntas. Mi edad. Mi trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaba casada? ¿Cómo había sido el embarazo? ¿Cuántas horas dormía? ¿Cuándo había sido la última vez que descansé una noche completa? Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No podía recordarlo. Llevaba tantos días durmiendo tan poco que el tiempo parecía haberse mezclado. El doctor tomó nota. Según su esposo, llevaba casi una semana descansando apenas un par de horas cada noche. Asentí lentamente. Es normal cuando tienes un bebé. Él negó con suavidad. No exactamente. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. También nos dijo que los últimos días hablaba mucho más rápido de lo habitual, que comenzaba muchas actividades al mismo tiempo, que apenas comía, y que parecía agotada, pero aún así decía no tener sueño. Lo escuchaba completamente confundida, porque para mí todo aquello se había vuelto normal. Después preguntó algo que me dejó pensando. ¿Le había ocurrido algo parecido antes del embarazo? No respondí de inmediato, pero una imagen apareció en mi cabeza. Yo tenía unos 13 años. Estaba escribiendo sin parar en un cuaderno. Llevaba horas haciéndolo. No sentía sueño. No tenía hambre. Solo quería seguir escribiendo. Después otro recuerdo. Yo encerrada en el baño de la secundaria llorando sin saber por qué. Respirando tan rápido que sentía que me iba a desmayar. Abrí los ojos. Sí, creo que sí. El doctor siguió escribiendo. ¿Alguna vez recibió tratamiento? Negué con la cabeza. No. Mis padres siempre decían que solo era muy dramática. El médico dejó de escribir por primera vez. Me observó durante varios segundos.
¿Estás segura? Asentí. Completamente. Cerró el expediente. Necesitaremos hablar con sus padres. No entendía por qué, pero esa conversación terminaría cambiando todo lo que creía saber sobre mi propia vida. 2 semanas antes. Si alguien me hubiera preguntado cómo era mi familia, probablemente habría respondido igual que cualquier vecino. Éramos la familia perfecta. Mi padre llevaba más de 30 años trabajando como contador. Nunca levantaba la voz. Todo el pueblo lo conocía. Siempre ayudaba a quien lo necesitara. Mi madre daba clases de piano. Las mamás hacían fila para inscribir a sus hijos. Todos decían que era una mujer elegante, paciente y extremadamente amable. Cada Navidad organizaba la posada del vecindario. Cada cumpleaños nuestra casa estaba llena de gente. Todo el mundo los admiraba. Y yo también. Al menos cuando era pequeña. Porque nadie conocía la otra versión de mis padres. La que aparecía apenas se cerraba la puerta de la casa. Tenía 9 años cuando entendí que existían dos familias completamente distintas. Ese domingo habíamos organizado una comida con varios tíos. Mi mamá sonreía. Servía café. Reía con todos. Yo ayudaba a poner la mesa. Mientras llevaba una jarra de vidrio, tropecé con una silla. La jarra cayó al piso y se hizo pedazos. Toda la sala quedó en silencio. Pensé que mi mamá me regañaría. Pero solo sonrió. No pasa nada, mi amor. Fue un accidente. Mis tíos comenzaron a decir que era una madre muy paciente. Ella solo respondió. Los niños aprenden con cariño. Todos siguieron platicando. Aquello me hizo sentir aliviada. Pero apenas salió el último invitado, la expresión de mi madre cambió por completo. Me tomó del brazo con tanta fuerza que todavía recuerdo el dolor. Me llevó hasta mi habitación. Cerró la puerta. Y entonces comenzaron los gritos. ¿Sabes cuánto costó esa jarra? Yo intentaba explicarle que había sido un accidente, pero no me dejó terminar. Siempre haces lo mismo. Siempre arruinas todo. Siempre llamas la atención. Aquella noche me castigó durante 2 semanas. No podía salir de mi cuarto. No podía ver televisión. Ni hablar por teléfono. Mi padre pasó frente a la puerta varias veces. Nunca entró. Nunca preguntó qué había ocurrido. Simplemente fingió no escuchar. Y así fue durante toda mi infancia. Fuera de casa tenían una hija ejemplar. Dentro de casa, yo era el problema de absolutamente todo. Después de aquella jarra rota, entendí una regla que marcaría toda mi infancia. En mi casa no existían los accidentes. Todo lo malo que pasaba terminaba siendo culpa mía. Si mi hermano llegaba con una mala calificación, mi madre decía que era porque yo lo distraía. Si mi padre regresaba de mal humor del trabajo, seguramente era porque yo le había dado preocupaciones. Si había una discusión en casa, siempre encontraba la manera de señalarme. Con el tiempo dejé de defenderme. Era más fácil pedir perdón por cosas que no entendía que intentar convencerlos de que no había hecho nada. Pero cuando cumplí 11 años, comenzaron a pasar cosas que ni yo podía explicar. Había mañanas en las que despertaba sintiendo un peso enorme sobre el pecho. No quería levantarme. No quería hablar. Ni siquiera tenía fuerzas para bañarme. Recuerdo una mañana en particular. Mi mamá abrió la puerta de mi cuarto de golpe. ¿Todavía sigues acostada? Intenté incorporarme, pero el cuerpo simplemente no respondía. Mamá, me siento mal. Ella ni siquiera se acercó. Claro que te sientes mal. Porque eres una floja. Tienes que dejar de inventar enfermedades. Me obligó a levantarme. Llegué a la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. Ese mismo día la maestra de español me pidió leer un texto frente al grupo. Me puse de pie. Pero apenas pronuncié las primeras palabras, sentí que el aire desaparecía. Las manos comenzaron a sudarme. Las piernas me temblaban. El salón empezó a dar vueltas. Y rompí a llorar delante de todos. No podía detenerme. La maestra me abrazó. Tranquila. Respira. ¿Qué pasó? Yo solo repetía una frase. No lo sé. No sé qué me pasa. Llamaron a la directora. Y 1 hora después apareció mi mamá. La directora habló con ella durante varios minutos. Yo esperaba afuera de la oficina. No podía escuchar toda la conversación. Solo algunas frases. Creemos que sería bueno consultar a un especialista. Estos episodios no son normales. Quizá un psicólogo pueda ayudar. Mi mamá salió sonriendo. Le agradeció a la directora. Nos despedimos. Y pensé que por fin alguien iba a escucharme. Pero apenas subimos al coche, aquella sonrisa desapareció. ¿Te das cuenta del ridículo que acabas de hacer? Miré mis manos. Seguían temblando. Yo no quería. Pues lo hiciste. Ahora todos creen que estás loca.
Fue la primera vez que escuché esa palabra dirigida hacia mí. Loca. Aquella tarde me castigó durante un mes. Según ella, necesitaba aprender a controlar mis emociones. Los años siguientes fueron una montaña rusa. Había temporadas en las que me sentía completamente normal. Sacaba buenas calificaciones. Tenía amigas. Escribía cuentos. Leía durante horas. Pero de repente algo cambiaba. Era como si alguien apretara un interruptor dentro de mi cabeza. Había noches en las que no tenía sueño. Podía reorganizar toda mi habitación a las 3 de la mañana. Escribir 50 páginas de un cuaderno en una sola noche. Hablar sin parar. Hacer planes para aprender un idioma, tocar guitarra y empezar a correr, todo el mismo día. Y después, sin previo aviso, llegaban semanas en las que apenas podía levantarme de la cama. Mi madre solo decía, ya volvió tu carácter insoportable. Nunca preguntó por qué cambiaba tanto. Nunca. Cuando tenía 13 años ocurrió algo que permaneció escondido en mi memoria durante muchos años. Era sábado. Mi padre entró a mi cuarto. Vístete. Vamos a salir. Pregunté a dónde. Mi mamá respondió antes que él. Tenemos que hacer unas diligencias. El viaje duró casi 2 horas. Llegamos a una ciudad que nunca había visitado. Nos detuvimos frente a una casa muy grande. No parecía una clínica. Entramos. Había una recepción. Una señora pidió mi nombre completo. Después me hicieron pasar sola a un despacho. Un hombre de cabello completamente blanco me esperaba detrás de un escritorio. Sonrió. Hola. ¿Sabes por qué estás aquí? Negué con la cabeza. Durante casi una hora me hizo preguntas. Si dormía bien. Si había días en los que no quería levantarme. Si otras veces sentía que podía hacer cualquier cosa. Si alguien de mi familia había tenido problemas parecidos. Contesté con sinceridad. Él nunca me juzgó. Solo escuchaba. Cuando terminó la consulta me regaló una pequeña libreta. Quiero que escribas aquí cómo te sientes cada día. La tomé sonriendo. Pensé que volveríamos. Pero nunca ocurrió. Al salir vi a mis padres hablando con él. El médico parecía muy serio. Les entregó unos documentos. Mi padre los tomó sin decir una palabra. Mi mamá tenía los ojos llenos de lágrimas. Durante todo el camino de regreso nadie habló. Cuando llegamos a casa pregunté quién era ese señor. Mi madre dejó los documentos sobre la mesa. Se acercó lentamente. Y dijo algo que jamás olvidé. Olvida todo lo que pasó hoy. No vuelvas a mencionar ese lugar. Nunca. Con los años aquel recuerdo comenzó a desaparecer. Llegué a convencerme de que quizá había sido un sueño. La secundaria tampoco fue fácil. No porque sacara malas notas. Al contrario. Siempre estuve entre las mejores alumnas. El problema era convivir con otras personas. Había semanas en las que hablaba con todo el mundo. Organizaba trabajos. Hacía bromas. No podía dejar de reír. Y de repente desaparecía. Pasaban días enteros sin responder mensajes. Me encerraba en mi cuarto. Ignoraba a mis amigas. Muchas dejaron de buscarme. Pensaban que simplemente era una persona egoísta. Yo también llegué a creerlo. Una tarde encontré a mi abuela Elena esperándome en el patio de su casa. Ella era la única persona que parecía verme de verdad. Ven. Siéntate conmigo. Nos quedamos en silencio varios minutos. Después me preguntó, ¿sigues sintiéndote triste de repente? La miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió con tristeza. Porque lo noto en tus ojos. No pude contener el llanto. Le conté todo. Que a veces me sentía feliz y motivo. Que otras veces lloraba durante horas. Que no entendía que estaba mal conmigo. Mi abuela me abrazó. Escúchame bien. Tú no eres una mala niña. Solo necesitas que alguien te ayude. Aquellas palabras cambiaron algo dentro de mí. Era la primera vez que un adulto no me hacía sentir culpable. Antes de irme tomó mis manos. Si algún día necesitas hablar con alguien, ven conmigo. Siempre voy a escucharte. Lamentablemente, nunca tuve esa oportunidad. 3 meses después sufrió un infarto fulminante. Y con ella desapareció la única persona que alguna vez creyó en mí. Durante el funeral ocurrió algo que no entendí hasta muchos años después. Una vecina muy mayor se acercó a mi madre. Pensó que yo estaba demasiado lejos para escuchar. ¿Cómo sigue la niña? Mi madre respondió con una sonrisa incómoda. Mucho mejor. La mujer volvió a preguntar. ¿Entonces sí funcionó el tratamiento? Mi madre cambió completamente de expresión. No sé de qué está hablando. Tomó mi brazo. Y prácticamente me arrastró hasta el coche. Durante todo el camino de regreso no dejó de mirar por la ventana. Yo no podía dejar de pensar en aquella frase. ¿Qué tratamiento? Por más que pregunté,
Ninguno de mis padres volvió a mencionar el tema. Con el paso de los años terminé convencida de que todo estaba en mi cabeza, que realmente era exagerada, que debía esforzarme más, que algún día aprendería a ser normal. Lo que no sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque pocos años después conocería al hombre que más me amó, y también al hombre que tendría que tomar la decisión más dolorosa de nuestras vidas para proteger a nuestra hija. Conocí a Carlos cuando tenía 24 años, y, por mucho tiempo, pensé que había sido la mejor casualidad de toda mi vida. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de suministros para oficinas. Era un empleo sencillo, pero me gustaba porque mantenía mi mente ocupada. Carlos acababa de entrar al departamento de ventas. Lo primero que noté de él fue que siempre sonreía. No era esa sonrisa exagerada de quien quiere caerle bien a todo el mundo. Era tranquila, sincera, transmitía paz. Durante las primeras semanas apenas cruzábamos algunas palabras en la oficina, hasta que un viernes, al salir del trabajo, comenzó a llover con tanta fuerza que todos quedamos atrapados en la entrada del edificio. Yo había olvidado mi paraguas. Él se acercó. Creo que vivimos hacia el mismo rumbo. Si quieres, te llevo. Mi primera reacción fue decir que no. Siempre me costó confiar en la gente, pero la lluvia no parecía tener intención de detenerse. Acepté. Durante el trayecto hablamos de todo menos de nosotros. De películas. De música. De comida. Cuando llegamos a mi casa, me di cuenta de algo extraño. Había pasado casi 40 minutos conversando, y no me había sentido juzgada ni una sola vez. Empezamos a salir unas semanas después. Carlos tenía una forma muy peculiar de demostrar cariño. No era de hacer grandes regalos, pero siempre estaba atento a los pequeños detalles. Si yo mencionaba que me gustaban los girasoles, aparecía días después con uno solo, envuelto en papel periódico. Si tenía una semana pesada en el trabajo, llegaba con mi chocolate favorito porque sí. Cuando descubría un libro que creía que podía gustarme, lo compraba sin decirme nada y lo dejaba sobre mi escritorio con una nota. Pensé en ti cuando lo vi. Nadie había hecho algo así por mí. Por primera vez sentía que alguien me quería por quien era. No por la imagen que proyectaba. No por cumplir expectativas. Simplemente, por ser yo. Pero mis cambios de ánimo no desaparecieron. Solo aprendí a esconderlos mejor. Había días en los que hablaba sin parar. Hacía planes para emprender un negocio. Quería aprender 3 idiomas. Mudarnos de ciudad. Cambiar de trabajo. Todo al mismo tiempo. Carlos sonreía. ¿Y cuándo piensas dormir? Yo me reía. Dormir es perder el tiempo. Él lo tomaba como una broma. Todavía no sabía que aquello era una señal de que algo no estaba bien. Semanas después ocurría lo contrario. Cancelaba salidas. No respondía llamadas. Pasaba horas acostada mirando el techo. Entonces él aparecía en mi departamento con una bolsa de comida. Preparaba la cena. Lavaba los platos. Y nunca me preguntaba por qué estaba así. Solo se sentaba a mi lado. No tienes que hablar si no quieres. Aquí me quedo. Esas palabras me hacían llorar. Porque nadie antes había decidido quedarse. 2 años después nos casamos. Fue una boda sencilla. Solo nuestra familia y algunos amigos cercanos. Recuerdo perfectamente el momento en que el sacerdote preguntó si aceptábamos acompañarnos en la salud y en la enfermedad. Carlos me miró. Sonrió. Y respondió con una seguridad que todavía puedo escuchar en mi memoria. Sí, acepto. Nunca imaginó cuánto significado tendrían esas palabras. Los primeros meses de matrimonio fueron muy felices. Rentamos una pequeña casa. No era grande, pero tenía un jardín diminuto donde Carlos insistía en sembrar plantas que siempre terminaban muriéndose. Yo me burlaba de él. Creo que las flores te tienen miedo. Él respondía riendo. No, solo están esperando que aprenda. Era imposible no quererlo. Con el tiempo empezaron a aparecer nuevamente mis episodios. Una noche me encontró reorganizando toda la cocina. Eran casi las 4 de la mañana. Había vaciado todos los cajones. Las ollas estaban sobre la mesa. Los platos en el piso. Carlos encendió la luz. ¿Qué haces despierta? Lo miré sonriendo. Se me ocurrió una mejor manera de acomodarlo todo. Él bostezó. Amor, son las 4. No tengo sueño. Se quedó observándome unos segundos. ¿Hace cuánto no duermes? Pensé la respuesta. No sé. Quizá 2 días. Su sonrisa desapareció. Eso no es normal. Intentó convencerme de acostarme, pero yo insistía en que estaba perfectamente. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Una semana después no podía levantarme de la cama. Carlos preparó el desayuno. Lo dejó sobre el buró. Me acarició el cabello. ¿Quieres que hoy no vaya a trabajar?
Negué con la cabeza. Solo estoy cansada. Él no parecía convencido. Fue la primera vez que mencionó la posibilidad de buscar ayuda. Esa noche cenábamos en silencio. De pronto dijo: Amor, no te enojes por lo que voy a decir. Levanté la mirada. ¿Qué pasa? He estado leyendo sobre los cambios de ánimo. Creo que sería bueno hablar con un psicólogo. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de mi madre volvieron a mi cabeza. Ir al psicólogo es para locos. Nadie va a querer a una mujer así. Sin pensarlo respondí de forma agresiva. ¿Crees que estoy loca? Carlos abrió mucho los ojos. No, jamás dije eso. Entonces, ¿por qué quieres llevarme? Porque te amo. Y porque noto que estás sufriendo. Nos quedamos en silencio. Esa noche fui yo quien terminó pidiéndole perdón. Él me abrazó. No quiero cambiar quién eres. Solo quiero que estés bien. Un domingo decidí contarles a mis padres lo que Carlos me había sugerido. Fue un error. Mi madre dejó la taza de café sobre la mesa con fuerza. ¿Qué? Carlos cree que sería bueno ir con un especialista. Mi padre soltó una risa burlona. Claro. Ahora cualquier tristeza ya necesita un psiquiatra. Mi madre me tomó la mano. Escúchame bien. No cometas esa tontería. Pero, ¿sabes qué va a pensar tu esposo si te diagnostican algo? Que se casó con una loca. Y tarde o temprano te va a abandonar. Sentí un vacío enorme. Ella continuó. Lo único que necesitas es madurar. Y formar una familia. Tener un hijo cambia a las mujeres. Les da un propósito. Salí de su casa convencida de que quizá tenían razón. Nunca le conté esa conversación a Carlos. Hoy me arrepiento profundamente. Un año después descubrí que estaba embarazada. Cuando vi la prueba positiva me quedé inmóvil. No sabía si llorar o reír. Carlos llegó del trabajo unas horas después. Le entregué una pequeña caja. Dentro había unos zapatitos diminutos. Tardó unos segundos en entender. Cuando lo hizo, comenzó a llorar. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. ¿De verdad? Asentí entre lágrimas. Vamos a ser papás. Aquella noche hablamos durante horas. Elegimos nombres. Discutimos si el cuarto debía ser amarillo o verde. Carlos pasó semanas armando la cuna. Aunque tardó casi 3 horas porque colocó las piezas al revés. Nos reímos tanto que terminé con dolor de estómago. Todos esos recuerdos siguen siendo los más felices de mi vida. Porque todavía no sabíamos lo que estaba por venir. El embarazo transcurrió sin complicaciones importantes. Pero emocionalmente yo era un desastre. Lloraba con facilidad. Después me sentía llena de energía. Luego volví a hundirme. Los médicos atribuían muchos cambios a las hormonas propias del embarazo, mientras Carlos seguía insistiendo con delicadeza en que, cuando naciera la bebé, también sería bueno cuidar mi salud emocional. Nunca dejó de acompañarme a las consultas. Nunca faltó a un ultrasonido. En cada estudio tomaba mi mano cuando escuchábamos el corazón de Sofía. Y siempre decía la misma frase. Prométeme que, pase lo que pase, nunca vas a cargar esto tú sola. Yo sonreía y le respondía. Lo prometo. No sabía que, sin querer, estaba rompiendo esa promesa. Cuando Sofía nació, Carlos no dejó de llorar en todo el día. La sostuvo entre sus brazos y dijo. Es perfecta. Yo también lo creía. Pensé que nuestra vida apenas comenzaba. Jamás imaginé que, en cuestión de días, todo aquello empezaría a desmoronarse. Las noches se hicieron interminables. El cansancio comenzó a acumularse. Carlos intentaba ayudarme en todo. Se levantaba para cambiar pañales. Preparaba biberones. Me obligaba a dormir cuando podía. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Cada vez dormía menos. Y, aunque estaba completamente agotada, mi mente no conseguía detenerse. Carlos comenzó a mirarme con una preocupación que nunca antes había visto en sus ojos. Todavía ninguno de los dos entendía lo que estaba ocurriendo. Pero esa incertidumbre estaba a punto de convertirse en la noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca olvidaré la última conversación que tuve con Carlos antes de que todo cambiara. Aquella tarde me preparó una taza de té mientras Sofía dormía. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. Amor, estoy preocupado. Intenté sonreír. Solo estoy cansada. No, esto ya no es solo cansancio. Llevas varios días durmiendo muy poco. A veces me hablas durante 1 hora seguida y después pasas horas mirando la pared sin responderme. No sé cómo ayudarte. Sentí que las lágrimas comenzaban a salir. Yo tampoco sé qué me pasa. Él me abrazó. Vamos a buscar ayuda. No tenemos que hacerlo solos. Pero las palabras de mi madre seguían resonando dentro de mi cabeza. Solo necesitas ser fuerte. Todas las mujeres pasan por esto.
No hagas el ridículo buscando psiquiatras. Miré a Carlos. Dame un poco más de tiempo. Él asintió. Jamás imaginó que ya era demasiado tarde. Aquella noche salió unos minutos a comprar unas medicinas y unas cosas que necesitábamos para Sofía. Antes de irse se acercó a besarme. Regreso enseguida. Si te sientes mal, llámame. Asentí. No tardaré. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó completamente en silencio. Lo siguiente que recuerdo son imágenes sueltas. El llanto de Sofía. La sensación de que no podía pensar con claridad. Una enorme confusión. Después, nada. Carlos siempre dice que, al volver, supo que algo estaba mal antes incluso de abrir la puerta. El llanto de Sofía se escuchaba desde afuera. Entró corriendo. La encontró junto a una ventana que había quedado abierta, llorando desconsoladamente y con mucho frío. La tomó de inmediato entre sus brazos, la envolvió con una cobija y cerró la ventana. Luego comenzó a buscarme. Me encontró en un rincón de la cocina. Estaba completamente desorientada. Llorando. Repitiendo frases sin sentido. Intentó hablarme. Yo no respondía. En ese instante entendió que no estaba frente a una discusión, un ataque de ansiedad o un simple agotamiento. Necesitábamos ayuda urgente. Con una mano sostuvo a nuestra hija. Con la otra llamó a emergencias. Su voz temblaba. Mi esposa necesita ayuda. Por favor, vengan rápido. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. Mientras revisaban a Sofía, otro equipo comenzó a evaluarme. No podía responder preguntas sencillas. No sabía qué día era, ni cuánto tiempo había pasado. Los médicos decidieron trasladarme inmediatamente al hospital. Carlos subió a la ambulancia con nuestra hija en brazos. Dice que nunca había sentido tanto miedo. No sabía si iba a perder a su esposa, o si la mujer que amaba volvería a ser la misma. Las siguientes semanas fueron una mezcla de medicamentos, estudios y entrevistas. El equipo de psiquiatría reconstruía mi historia paso a paso. Hablaron con Carlos, con mis padres, con familiares, con antiguos médicos. Y mientras más información reunían, más evidente resultaba que aquello no había comenzado después del embarazo. Había señales desde hacía muchos años. Una mañana, el doctor Ramírez entró a mi habitación con un expediente en las manos. Su expresión era completamente distinta. Encontramos algo. Me mostró una copia de un documento fechado 15 años atrás. En la parte superior aparecía mi nombre completo, y la fecha en la que tenía 13 años. Sentí un escalofrío. Era el mismo día que mis padres me llevaron a aquella consulta en otra ciudad. El doctor respiró profundamente. Localizamos al especialista que te evaluó en ese entonces. Conservaba una copia de tu expediente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué decía? Abrió la carpeta. Que presentaba síntomas compatibles con un trastorno del estado de ánimo y que recomendó tratamiento, seguimiento psiquiátrico y acompañamiento psicológico desde ese momento. Sentí que el mundo se detenía. Entonces, mis padres lo sabían. El doctor asintió. Sí. Y, según el propio expediente, el especialista les explicó los riesgos de abandonar el tratamiento. No pude contener el llanto. Toda mi vida había creído que el problema era mi personalidad, que era una mala hija, una mala esposa, una mujer incapaz de controlar sus emociones. Y resulta que durante 15 años cargué con una culpa que nunca me perteneció. Pedí hablar con mis padres. Cuando entraron a la habitación, dejé el expediente sobre la mesa. Mi padre lo reconoció inmediatamente. Mi madre comenzó a llorar. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Durante varios segundos ninguno respondió. Finalmente mi padre bajó la cabeza. Teníamos miedo. ¿Miedo de qué? Mi madre respondió entre lágrimas. De que te etiquetaran. De que la gente hablara. De que nadie quisiera darte trabajo. De que nadie quisiera casarse contigo. Los miré sin poder creerlo. ¿Y les pareció mejor hacerme creer que yo era el problema? Mi padre cerró los ojos. No respondió. ¿Prefirieron proteger su reputación antes que a su hija? El silencio fue suficiente. En ese momento entendí que ya no quedaba nada que decir. Les pedí que se fueran. Y nunca volvieron a formar parte de mi vida. Unas semanas después recibí la visita de Carlos. Entró con el rostro cansado. Se sentó frente a mí. Permanecimos varios minutos en silencio. Fui yo quien habló primero. ¿Cómo está Sofía? Él sonrió por primera vez en muchos días. Está bien. Está sana. Y todos los días pregunto por ti para poder contarle algún día cuánto la has amado desde el primer momento. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Entonces tomó aire. Hay algo más que debo decirte. Asentí.
Presenté la solicitud de divorcio. Sentí que el pecho se me partía en dos. Pero no me sorprendió. Carlos continuó con la voz quebrada. No lo hago porque deje de preocuparme por ti. Lo hago porque necesito que Sofía esté segura mientras tú te recuperas. También solicitaré la custodia. Lo miré durante varios segundos. Después asentí lentamente. No voy a oponerme. Hoy no estoy en condiciones de darle a nuestra hija lo que necesita. Si de verdad la amo, tengo que pensar primero en ella. Carlos rompió a llorar. Se acercó y tomó mis manos. Quiero que te recuperes. Quiero que algún día puedas volver a abrazarla todos los días. Pero primero necesito saber que tú también estás bien. Aquella conversación fue la despedida más dolorosa de mi vida. Hoy hace un año que salí del hospital. Sigo en tratamiento. No ha sido fácil. Todavía tengo consultas médicas, terapia y una rutina muy estricta. Pero por primera vez desde que era una niña, siento que entiendo lo que ocurre dentro de mi cabeza. Carlos tiene la custodia de Sofía. Y creo que tomó la decisión correcta. Al principio solo podía verla durante 1 hora a la semana con supervisión. Después las visitas comenzaron a ampliarse poco a poco. La primera vez que Sofía extendió los brazos para que la cargara, lloré como nunca. Carlos estaba a unos metros observándonos. Cuando llegó el momento de despedirnos, se acercó y me dijo algo que jamás olvidaré. Estoy orgulloso de que no hayas abandonado tu tratamiento. Fue la primera vez en muchos años que alguien me hizo sentir orgullosa de mí misma. No sé qué ocurrirá en el futuro. No sé si algún día volveré a tener la custodia. Pero sí sé una cosa. Mi enfermedad nunca fue el verdadero enemigo. El verdadero enemigo fue el silencio. Porque si mis padres hubieran aceptado la verdad cuando yo tenía 13 años, quizá hoy seguiríamos siendo una familia. Y esa es una pregunta que tendré que aprender a vivir sin poder responder jamás.